Disculpen, estoy con la garganta mal. Un segundito, por favor. No se puede grabar. Recording in progress. ¿Estamos? Bien. La clase de hoy vamos a explorar dos tipos de espectroscopía, ¿sí? La de rayos X. Como ustedes ya han visto diferentes espectroscopías, en este caso la diferencia es la energía de la radiación involucrada que cae en la región X, como la palabra lo indica. Sí, y básicamente vamos a ir a lo que sería la parte de absorción, la parte o fluorescencia y la parte de difracción. ¿Sí? Básicamente, ustedes tienen alguna idea de lo que sería la potencialidad y la energía que tiene la radiación X, ¿sí? Que incluye ese intervalo de alta frecuencia y alta energía en el espectro electromagnético y que tiene algunas longitudes de ondas asociadas tan chicas como estos números, ¿sí? Incluso hasta 100 Armstrong, ¿sí? De 10 a la menos 5 Armstrong, aunque la región convencional involucra esta región de 0,1 a 20 Armstrong aproximadamente. Y seguramente por su experiencia personal y en algún caso que han tenido que recurrir a hacerse una radiografía, lo que se observa es cuál es la energía y el poder de penetración de los haces de radiación X, ¿sí? Que es posible obtener una imagen de transmisión, por ejemplo, en una placa que se revela y donde los haces dan poco, sería, porque está el hueso, por ejemplo, aparecen más opacas y con contraste con respecto a las regiones que son menos electrodensas, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos da una imagen en contraste de lo que sería nuestras articulaciones, huesos, etcétera. Y a la medida que la radiación X sea de menor longitud de onda y más intensa también, bueno, se pueden hacer radiografías incluso a veces de piezas metálicas o de piezas un poco más densas, ¿sí? Entonces ya tienen una idea de lo que es la espectroscopía, y ya tienen una idea de la energía asociada a un paquete de rayos X, y los fenómenos que vamos a empezar a ver son la emisión de rayos X, ¿sí? Entonces, para estudiar espectroscópicamente la interacción de la radiación X con la materia o con alguna muestra, tenemos que generar esos rayos X. Esa emisión de rayos X se puede producir de tres maneras diferentes, ¿sí? Bombardeando un blanco metálico, ¿sí? Y generando un espectro de emisión continuo y superpuesto a líneas, ¿sí? Que se ve el frenado de esos electrones y a la emisión intrínseca del elemento metálico cuando sus electrones internos son removidos y luego son reemplazados por electrones desde las capas más externas, ¿sí? Por exposición a los rayos X para generar estos excitados y generar la emisión o fluorescencia de rayos X, o directamente utilizando un radioisótopo, que es una fuente radiactiva que en el proceso de su desintegración radiactiva emite como un producto rayos X, ¿sí? A partir, por último, a partir de fuentes de radiación sincrotón, ¿sí? Y bueno, ahí se obtiene un arco iris, vamos a decir, muy entre comillas, de, de radiación X cuando las partículas aceleradas a alta velocidad y por lo tanto conteniendo alta energía se desvían o impactan en algún objetivo. Bueno, se obtiene por el frenado de esas partículas una emisión continua y superpuesta en un espectro de línea de radiación X. Entonces,
lo que se observa para la emisión de rayos X en estas fuentes y en esos diferentes mecanismos de generación de rayos X son espectros, discúlpeme, continuos y de línea. ¿Me escuchan bien o tienen algún problema? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, disculpen por la tos. Una de las formas es generar espectros continuos, ¿sí? Impactando con electrones, ¿sí? Termoemitidos en un filamento de tungsteno, ¿sí? Y acelerados hacia una placa emisora, ¿sí? Donde tienen un elemento que es un blanco, ¿sí? De impacto sería. Entonces, cuando se impacta, se produce la emisión de rayos X, se utilizan ventanas de berilio, ¿sí? Y tubos de vacío para generar esta emisión. Y bueno, lo que se observa en general son que ese espectro de emisión continuo tiene esta forma, ¿sí? Con una región de una frecuencia o una longitud de onda este, eh, crítica, vamos a decir, ¿sí? Hasta dónde llegaría el espectro, ¿sí? Dicho de otra manera, y esa región de corte o hasta dónde llega el espectro o de dónde comienza el espectro en la región de más energía, es función también del potencial de aceleración. Y hay algunas ecuaciones empíricas que, que sirven para más o menos conocer cuál es la región de lambda cero, que es esta región, aquí serían 0,25 aproximadamente, y así sucesivamente, y es una función de el potencial de aceleración a lo cual se someten los electrones en el filamento. Por ejemplo, cuando vimos MEV-EDS, lo que observamos era que se podía acelerar los electrones a diferentes potenciales, ¿sí? Y en lo que sería emisión de rayos X había que acelerar lo más que se podía en una región de entre 20 y 30 kilovoltios, ¿sí? Entonces eso servía para que una vez que impacte a la muestra podamos colectar la emisión de rayos X, ¿sí? Y obtenemos una espectroscopía ahí dispersiva en energía con la posición de los picos característicos donde emiten los diferentes elementos de la tabla periódica, ¿sí? Pero si después nos íbamos con el filamento a TEM, por ejemplo, al microscopio electrónico de transmisión, esos potenciales partían de 50 y llegaban hasta 200 kilovoltios. Y eso para una muestra finita, como estaba tratada la muestra, traspasaba, ¿sí? La muestra, entonces obteníamos algo parecido a la radiografía, ¿sí? Entonces, si ustedes van a la longitud de onda y la energía contenida en el quantum de rayos X, está asociado siempre también a la energía, o es similar a la energía cinética, y si aplicamos la ecuación de Broglie, por ejemplo, a la longitud de onda de un haz de electrones que se acelera este, a estas diferencias potenciales, ¿sí? Entonces, una vez que emiten, ¿sí? Los espectros son característicos y son función de, de la diferencia potencial o el potencial de aceleración del filamento, y hay una ecuación empírica que nos permite, en definitiva, transformar, ¿sí? A través de esta constante, que es 12.398, y obtener la longitud de onda de corte o de inicio, vamos a decir, o crítica, ¿sí? En función de la diferencia de potencial en voltios, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen el cálculo ese, 12.398 dividido 50.000, que son los 50 kilovoltios, van a encontrar ese lambda cero en esta región, ¿sí? 0,25. Si hacen el cálculo, les va a dar. Después compruébenlo, por favor, ¿sí? Entonces, es posible de antemano saber cuál va a ser la máxima energía en el espectro de emisión que se va a obtener para un blanco determinado, ¿sí? A una determinada diferencia potencial.
¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Pero también el bombardeo de los electrones, ¿sí? Para átomos que son un poquito más pesados, ¿sí? Se cumple el espectro continuo y la ausencia de líneas para elementos livianos, ¿sí? Con Z menor a 15, 20 más o menos, pero para Z mayores a 23, empiezan a aparecer dos líneas, ¿sí? Que son las líneas asociadas a, a la transición de línea que tienen esos espectros cuando emiten desde el estado excitado, ¿sí? Y hay dos serie K y la serie L, ¿sí? Entonces, en general, cuando los elementos son pesados, los elementos de este blanco que ponemos aquí son pesados, ¿sí? Un Z mayor a 23, entonces empezamos a ver dos líneas. O sea que tenemos un espectro eh, continuo superpuesto a un espectro de línea. Bueno, y aquí nos da como, en función del número atómico, aparecen algunas series, o aparece una serie sería de líneas o dos series de líneas, ¿sí? Entonces, eso hace que esta información en función del número atómico se pueda estudiar o predecir, ¿sí? La presencia o ausencia de esas dos líneas, ¿sí? En función de la frecuencia, ¿sí? O de la longitud de onda, prácticamente, ¿sí? Entonces, en general, para elementos de peso medio, vamos a obtener un espectro continuo superpuesto a dos pares de líneas. Sí, algunos aparecen un poco más acá, ¿sí? Cuando aparece la serie L, ¿sí? Entonces, bueno, esos serían los espectros de emisión y los espectros que vamos a encontrar en fuentes, sí, que van a servir para estudiar la absorción o estudiar la emisión o estudiar la difracción, ¿sí? En los diferentes materiales. Cuando hablamos de fuentes radioactivas, se pone un radionucleido, como por ejemplo el hierro 55, que bueno, se descompone, ¿sí? Se desintegra, mejor dicho, en manganeso 54, más una radiación que cae en la región X, ¿sí? Y que hay algunos radioisótopos que permiten obtener líneas y espectros continuos, ¿sí? Con diferentes energías en electronvoltios, ¿no? O sea que también podríamos usar, esto es un proceso de desintegración radiactiva y no necesita ninguna excitación, ¿no? Per se el material emite radiación X, ¿sí? Con respecto a los espectros de absorción, bueno, si la dispersión es despreciable, ¿sí? Podemos registrar, por ejemplo, para la plata y el plomo, en función de la longitud de onda, un espectro, ¿sí? Que se da en las diferentes series, ¿sí? De capas internas de, del- de la absorción de ese elemento, ¿no? Entonces, fíjense, hay un ejemplo para la plata y para el plomo, y esto se describe con respecto al espesor y con respecto a la composición, ¿sí? Y con respecto, esos son los espectros de absorción de rayos X característicos, aunque la absorción de rayos X no se usa mucho, lo que más se usa es la emisión de fluorescencia de rayos X para caracterizar materiales. Tiene que ver, obviamente, con la atenuación de la potencia radiante, ¿sí? O sea, que está descrita por la ley de Beer, ¿sí? Y en función de la densidad, el espesor del material y el coeficiente de absorción másico, ¿sí? O sea, esto se aplicaría como una ley de Lambert y Beer, vamos a decir, donde esto sería el espesor, ¿sí? Y esto integrado sería el coeficiente de absorción, vamos a decir, ¿sí? El coeficiente de absorción másico por la densidad. Con respecto a la fluorescencia de rayos X, lo que se observa es que, bueno,
una vez que se han arrancado los electrones internos, ¿sí? Por ejemplo, la línea aquí de la plata, ¿sí? Que cae en 0,485, ¿sí? Que es la longitud de onda donde va a absorber, genera dos líneas de emisión, ¿sí? Al 0,497 y 0,559, porque en general se forman, ¿sí? Y bueno, hay diferencia entre la emisión de un átomo en estado excitado y la emisión de un ion en estado excitado. Entonces podemos registrar las dos emisiones, ¿sí? Y, y si de la ecuación que hemos visto antes vemos cuál es la diferencia potencial que se necesita, teniendo esa constante de 12.398, para que excitemos esa línea, la de 485, porque esa es la que va a generar los estados excitados. ¿Eso se entiende? Profe, el gráfico del espectro de absorción yo no lo he entendido bien. Bueno, el gráfico del espectro, ese es el espectro de absorción característico, ¿no? O sea, aquí aparece no aparecen bandas, sino aparecen regiones, ¿sí? Donde se definen los diferentes grupos de átomos, de electrones internos, ¿sí? De las diferentes capas, ¿sí? Entonces, y eso está superpuesto sobre una función, O sea, ahí ¿sí? se podría decir, digamos, que tiene el espectro continuo, que sería el que va creciendo, y los picos son los espectros de líneas. Exactamente, sí, exactamente. Pero no aparecen como un espectro de absorción bonito de líneas, ¿sí? Esa es la apariencia que tienen los espectros de absorción de rayos X. Ahí hay un ejemplo para el plata y para el plomo, por ejemplo. Deme un segundito, por favor. Bien, disculpe. Entonces, esa es la forma característica que tienen. Y lo que hay que hacer es calcular cuál es la diferencia potencial, ¿sí? Para generar las líneas que van a excitar en la fuente. Por ejemplo, si estamos usando una fuente de blanco, no sé, de berilio o de molibdeno, lo que tenemos que calcular, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia potencial a la cual hay que someter al filamento emisor de tungsteno para que impacte en ese blanco y me genere la energía suficiente como para excitar la línea? ¿Eso se entiende? Profe, entonces se excita una línea y emite en diferentes líneas, en más de Sí, una. emite, Perdón, en el caso de la plata emite dos líneas, ¿sí? Una debida al átomo y otra debida al ion. bien. Y esa excitación se genera por una diferencia de voltaje, de potencial. Claro, yo tengo que saber, o sea, porque lo que tengo a ver, ¿qué hacíamos en fluorescencia? ¿Excitábamos con todo el espectro o qué hacíamos? A una longitud de onda. Bueno, entonces la longitud para generar la absorción y por lo tanto el estado excitado en la plata, por ejemplo, tiene esa longitud de onda. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, puedo hacer el cálculo de la diferencia de potencial si tengo una fuente de impacto de electrones, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de potencial a la cual tengo que acelerar los electrones para que impacten en el blanco de la fuente, que emitan, ¿sí? Radiación a esa línea? ¿Entienden? Y pueda excitar esto. Entonces, bien.
la información que yo debería tener es qué línea quiero excitar, que si en el caso del plomo, en el caso del plomo diría, bueno, si quiero excitar esta línea, menos energía, pero si quiero excitar esta línea es cerca de 0,78, por ejemplo, ¿sí? Armstrong. Entonces, en ese caso pondría, si quiero excitar el plomo, pondría aquí 0,78 y sabría la diferencia, podría calcular la diferencia potencial a la cual tengo que excitar la fuente de excitación. ¿Se entiende Bien, eso? sí. Bien. Bien. Después hay otro fenómeno que es la difracción de rayos X. La difracción de rayos X es un fenómeno que se da debido a la luz. Seguramente ustedes en física hicieron experimentos de difracción por la rendija, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? Y vieron un patrón de máximos y mínimos, ¿sí? Se vieron, a Sí, partir de un sí. puntito se generaron mucho, y si ponían dos rendijas, veían que aparecían zonas oscuras y brillantes. Bueno, lo mismo puede ocurrir con los rayos X, pero los centros de dispersión de luz, ¿sí? Que son los intersticios interplanares entre los diferentes planos de los átomos en un cristal, ¿sí? Entonces, para que haya difracción de rayos X, primero tiene que ser un cristal, y ese cristal tiene que tener una separación periódica, ¿sí? Tal como se da en las celdas unidad de los cristales, ¿sí? Entonces, un plano dispersa la difracción de rayos X, dispersa y refleja la luz en un ángulo, la luz, digo, perdón, la radiación X, y el plano de abajo lo hace en el mismo ángulo, pero la diferencia de camino óptico hace que los haces generen un patrón de difracción, ¿sí? Entonces, algo así como esto, ¿sí? Estos actúan como nuevos centros emisores y aquí habrá zonas que están en fase o no, ¿sí? Entonces, aparecerán en esta región zonas de interferencia en construcción, ¿sí? Esas zonas brillantes y oscuras, que tienen luego todo que ver con la distancia interplanar en un cristal, ¿sí? Entonces en eso se basa la difracción de rayos X, ¿sí? Entonces, donde aparezcan los puntos brillantes va a depender de D, ¿sí? Y eso geométricamente se puede demostrar a través de lo que se llama la ley de Bragg, o sea, se deduce a través de la ley de Bragg, o sea, se toman las distancias de estos segmentos AP, AC, el triángulo OPC, ¿sí? Se aplica trigonometría, ¿sí? Y lo que se hace es, bueno, estos son los requisitos, ya vemos cuáles son las ecuaciones, que el espaciado de la capa de átomos sea aproximadamente el mismo de la longitud de onda, obviamente, ¿sí? La longitud de onda tiene que ser del orden del espaciado interplanar, ¿sí? Entre los átomos en el cristal, ¿sí? Es una, ¿sí? Después que el espaciado sea regular, ¿sí? Y por lo tanto, si es regular, esta distancia se va a repetir periódicamente. O sea que lo que ocurre en un cristal, ¿no es cierto? Es una repetición periódica de la celda unidad en 3 dimensiones, ¿sí? Bueno, básicamente lo que hace la ley de Bragg, o cómo se deduce la ley de Bragg, se deduce en cuánto miden estos y poniendo ciertas condiciones para que se obtengan un máximo en un patrón de brillo, ¿sí? Aquí, si pondríamos una pantalla aquí que refleje dónde dan los haces, no van a dar justo ahí, sino porque esta distancia hace que algunos haces aparezcan en fase y otros no. Los que están en fase dan más brillo y los que no están en fase no dan brillo, sería. Entonces, la ley de Bragg deduce eso, o sea, para que aparezca una interferencia constructiva se tiene que cumplir esta ecuación donde n es un número entero que va entre 1 y 2 y 3 podría ser. ¿Sí? Lambda es la longitud de onda de la radiación, ¿sí? Eh, D es la distancia y tita es el ángulo de difracción, ¿sí? Este ángulo es el mismo que este ángulo de incidencia.
Entonces, cuando se cumple eso, ¿sí? Si hay un brillo, ¿sí? Yo podría determinar, despejar de esta ecuación D, por ejemplo, ¿sí? Conociendo el ángulo, ¿sí? Conociendo la longitud de onda y conociendo todo lo demás, podría despejar D. Y si yo conozco D, puedo, por favor les pido que entren en este link, ¿sí? Les va a aclarar bastante, hay una animación de cómo es la difracción, ¿sí? Por favor entren luego de la clase, o mañana, cuando puedan. Entonces, eso me permite conocer la distancia interplanar en un cristal. Y si conozco la distancia interplanar en ese cristal, ¿sí? Eso después está tabulado, esa distancia, yo podría deducir de qué cristal se trata, ¿sí? Si es plata, si es óxido de plata, por ejemplo, ¿sí? En general lo estoy resumiendo bastante. Lo que pasa es que esto aparece en lo que se llama un espacio recíproco, después se hace una inversa y recién ahí aparecen lo que son los espectros de difracción. Les voy adelantando cómo será un espectro de difracción. Pero un espectro de difracción tendría más o menos esta pinta, ¿sí? Entonces, lo que aparece es un patrón de difracción en función de un ángulo de detección, ¿sí? Esa función de ese ángulo de detección, ¿sí? Donde se van moviendo un instrumento que se llama goniómetro, que ya lo vamos a ver a continuación, me da zonas donde aparecen esos máximos, ¿sí? Y esos máximos se debe a que el plano, ¿sí? Que ha difractado esa luz, vuelvo con la luz, disculpen, esa radiación X, son diferentes planos en la celda unidad. Creo que en algún momento yo les dije, ¿ustedes saben lo que es un policristal y un monocristal? ¿Se acuerdan? ¿No recuerdan eso? No. No, Bueno, no hay problema con ello. Entonces, pero básicamente, por ejemplo, para la fase alfa del hierro, cúbica centrada eh, en el cuerpo, ¿sí? Este átomo está ahí cúbico centrado en el cuerpo, sería. Los planos que me están dando estas señales son estos. S, que es un corte en el medio, por ejemplo, es una orientación que hace que difracte el plano de esa celda unida, desde ese plano azul, ¿sí? Esta otra interferencia constructiva, ¿sí? Que aparece como 200 a cierto ángulo, ¿sí? Se debe a este del medio, ¿sí? Estos se llaman índices de Miller, que tienen que ver con las direcciones en el eje X, Y y Z de esto, ¿sí? Fíjense, la 1, 1, 0, dice, bueno, 1 en X, ¿sí? 1 en Y y 0 en Z, ¿sí? 2 en X, 1, 2 para acá, ¿sí? En realidad se multiplican por 2 eso, porque sería un medio aquí, o se multiplica por un número, pero esa sería la dirección 2 en X, 0, 0 en Y y Z. Esta sería 2 en X, 1, 1 en X. En X, perdón, 2 en X, 1 en Y y otro en Z. Entonces, cuando ustedes tienen una celda unidad, ¿sí? No es que todas las caras están orientadas hacia un mismo lugar, sino que ustedes tienen incluso fracciones de esa celda unidad que están orientadas y difractan el cristal de acuerdo a su orientación, ¿sí? Entonces, por más que nosotros hayamos puesto aquí muy bonitos los planos cristalinos, ¿sí? Hay una distribución en material pulverizado, hay una distribución de la orientación de esos planos, ¿sí? Y la orientación de estos planos que producen el fenómeno de difracción tienen que ver con la celda unidad, ¿sí? Entonces, todos
los compuestos cristalinos que dan este fenómeno de difracción, primero tiene que ser un cristal, obviamente, para que dé difracción, si no, no da difracción. Si el difractograma, ¿sí? Entonces, esto no es un espectro, esto es un difractograma porque está en función del ángulo y esta es la intensidad, ¿sí? Del brillo de esa interferencia constructiva, ¿sí? De los rayos X. Es único para cada uno de los cristales. Entonces, por ejemplo, en un policristal de la fase alfa del hierro, que tiene esa celda, ese tipo de celda unidad cúbica centrada en el cuerpo, el difractograma es único y siempre es este. Entonces es posible identificar y saber cuál es el material. Después hay una ecuación bueno, cuando ustedes hagan cristalografía, pueden abondar un poquito más en lo que es la difracción de rayos X, ¿sí? Los rayos X son la herramienta predilecta de los cristalógrafos. Después posible, con una ecuación, sacar las distancias interplanares o sacar el grado de cristalinidad que tiene que ver con cuán agudos son esta- estas, esta- estas señales en el difractograma, ¿sí? O sea, como para no llenarlo de otras ecuaciones y cosas que no van a aplicar en este momento, lo he simplificado de esa manera. Entonces, en definitiva, la difracción de rayos X lo que te permite es caracterizar materiales cristalinos, ¿sí? Obteniendo lo que sería un difractograma, ¿sí? Entonces, los rayos X se pueden absorber. Esto es un espectro característico de absorción. Una vez que se generan los estados excitados, eso puede emitir, se llama fluorescencia de rayos X, ¿sí? O puede haber una difracción, ¿sí? De rayos X si el material es cristalino, ¿sí? O sea, las primeras capas de ese material pueden dar un fenómeno de difracción y ese fenómeno de difracción a través de lo que se conoce como difractograma te permite caracterizar el material. ¿Cuáles son las por ejemplo, en un equipo de fluorescencia o en cualquiera de estos equipos, las partes que tiene es el tubo de rayos X, que es el emisor? Hemos visto que hay varias formas de obtener rayos X, ¿sí? Este es el tubo, los radioisótopos, la fluorescencia secundaria, ¿sí? Con respecto al tubo, que decíamos que tiene un blanco de molibdeno hace rato y una ventana de berilio, estos son los elementos que más se usan, ¿sí? Recuerden que hay una relación entre la energía y la longitud de onda, la energía en potencial de aceleración y la longitud de onda dada por esa ecuación empírica. Eh, la producción de rayos por bombardeo es baja, ¿sí? El 1% se convierte en radiación, o sea que un tubo de rayos X sería una fuente de baja potencia, vamos a decir, de baja intensidad. Necesita refrigerarse la mayoría, ¿sí? Aunque algunas que son más eficientes hoy en día no tanto, ¿sí? Los isótopos, ¿sí? Bueno, hay que tener encapsulado porque emite en todas direcciones y sentidos la radiación, ¿sí? Entonces hay que prevenir contaminación con eso, ¿sí? Entonces se elige el radioisótopo de acuerdo a la región donde quiero excitar, ¿sí? O fuentes fluorescentes secundarias, ¿sí? O sea, usar la fluorescencia intrínseca de rayos X de un elemento para excitar otro, ¿sí? También podemos tener filtros iomonocromadores, ¿sí? Con respecto a los filtros, fíjense cómo un espectro de absorción de circonio se solapa con la emisión de un blanco de molibdeno, por ejemplo. Entonces, si en el sistema yo tendría un blanco de molibdeno y a la salida una ventana de circonio, lo que permitiría que salga esta banda estrecha en 0,7 Armstrong aproximadamente. ¿Sí? ¿Eso se entiende?
Evita que se superpongan ambos espectros. Claro, pero como este es de absorción, este es el espectro de absorción, esta parte no va a salir, O ¿sí? sea, bloquea la absorción, digamos. Claro, lo que va a salir es la emisión de esta banda, ¿sí? Entonces, bueno, estaríamos usando el circonio como una ventana que filtra toda esta región de 0,65 Armstrong hacia abajo y permite seleccionar la banda de 0,7 Armstrong, por ejemplo, ¿sí? Esto es con un filtro de 0,01 centímetro de espesor. Entonces, prácticamente con un filtro podemos obtener radiación monocromática, ¿sí? Bueno, también podemos usar un monocromador. El monocromador es un goniómetro y el goniómetro lo que hace es poner un material cristalino aquí, ¿sí? Excitarlo, ¿sí? Y aprovechar las regiones donde la difracción de rayos X da máximos, ¿sí? Entonces, yo podría mover este goniómetro y lo que está ocurriendo es la difracción. O sea, yo tengo como blanco algo que haga esto y que me dé un patrón de brillo y de zonas brillantes y oscuras. Entonces, con el goniómetro yo lo que hago es dirigirme y enfocar, ¿sí? Hacia la región donde o obtener la radiación monocromática, ¿sí? Entonces esa sería la forma en que un goniómetro funciona como un selector de longitud de onda siempre que se cumpla la difracción de Bragg y siempre que esto sea un monocristal, ¿sí? Profe, es como que enfoca donde da el máximo de la radiación, o sea, de la interferencia constructiva. Tal cual, tal cual, tal cual. Se hace cumplir esto, entonces yo selecciono una longitud de onda, pero con la ley de difracción de Bragg, ¿sí? ¿Y qué hago con el goniómetro? O sea, el material ya está. Si está el material, ¿qué es lo que está fijo? Está D está fijo, ¿sí? Porque el material me va a darle la distancia interplanar, ¿sí? O sea, la celda unida es la distancia que yo decido con el material cristalino que coloque aquí como blanco, ¿sí? Y con el goniómetro voy a modificar el ángulo, ¿sí? Entonces, esto va a dar brillos a determinada longitud de onda. Para una zona, una longitud de onda, en otra dará otra. Y de esa forma uso el goniómetro como un monocromador. El goniómetro es un instrumento que te permite medir ángulos con mucha precisión. En general, la región donde se dan las difracciones tienen que ver con, esto se le llama tita y al doble se llama 2 tita. En general, el barrido se hace a lo largo de 2 tita y es por eso que los difractogramas aparecen en función de ese ángulo de 2 tita. ¿Mm? Entonces, los goniómetros podrían funcionar ahí como monocromadores, ¿sí? Luego te debería ir a los detectores. A ver, bueno, aquí aparece una tabla con los cristales blancos o los cristales que son objeto de irradiación ahí. El topacio, el cloruro de litio, el cloruro de sodio, ¿sí? Una sal, ¿sí? El ADP no recuerdo qué es, ¿sí? De tartarato de de etilenodiamina, ¿sí? Entonces, ya tienen un espacio de red fijo, ¿sí? Y te aparecen las longitudes máximas y mínimas, ¿sí? Y de la radiación que se puede obtener usándolos como cristales acá, en el goniómetro. Bien. Con respecto a los detectores, hay 4 tipos, ¿sí? El de recuento de fotones. Bueno, ¿cuál era la forma de detectar en, en la placa fotográfica? ¿Sí? O cuál es la forma de detectar en, en esas placas de radiográficas, perdón, ¿sí? Eh,
tienen sales de plata que cuando da la energía produce la aglomeración, ¿sí? Y produce el precipitado, la formación Perdón, de profe, dijo óxidos de sales de plata plata. metálica. Sí, 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 sí. Bien. Eso es lo que se usa en las placas fotográficas y en las placas radiográficas, ¿sí? Este, y bueno, esa sería una forma muy artesanal, vamos a decir, muy rudimentaria de detectar, ¿sí? Vos detectas la presencia de la radiación X con esas placas que se velan o que se revelan, ¿sí? Pero instrumentalmente hay cuatro tipos de detectores. El de recuento de fotones, los de gas o los contadores Geiger, los de centelleo y los semiconductores, ¿sí? El de recuento de fotones se basa en que hay un transductor sensible a la radiación X, ¿sí? Entonces, o sea que cuando impacta un quantum, en realidad un fotón, ¿sí? En una... Esto funciona en un régimen de conteo de fotones único, o sea, para fuentes muy, muy débiles. Entonces se van contando y acumulando la corriente generada por esos fotones, ¿sí? En ese transductor. El detector de gas, ¿sí? No sé si han visto las películas donde hay accidentes nucleares o hay una película de Chernobyl que hay contadores, ¿sí? Esos contadores empiezan a hacer un ruidito, ¿sí? Como una interferencia cuando detectan o suena una alarma. Entonces lo que tienen es un gas inerte que lo que se hace es excitarse, forma iones, ¿sí? Con la radiación y por ende aquí donde están esos gases se generan esos iones, se modifica la conductividad. Entonces se detecta y eh, es proporcional a la cantidad de radiación, ¿sí? Estos funcionan en una región en la cual no son y funcionan a una diferencia potencial en la cual son insensibles a la composición o a la longitud de onda del rayo X, perdón, y en una región donde no dependen del potencial replicado, ¿sí? Entonces, esa región permanece constante, la región de conteo Geiger se llama, ¿sí? Por debajo no respondería idealmente, ¿no? O sea, se producen todos estos fenómenos. Ahí el texto explica que aquí hay una región donde no cambia, aquí hay una región proporcional, pero que en función de la longitud de onda o de la energía de la radiación X, nosotros no queremos que esto sea así, entonces, ¿sí? Donde son insensibles a eso. Bueno, aquí explico un poquito, este, les pido que por favor lean después las transparencias, ¿no? Bueno, los contadores de centelleo son cintiladores, se llaman, donde hay una placa que lo que hace es donde impacta X, produce una emisión, una luminiscencia, ¿sí? Y esa luminiscencia se puede detectar en un fototubo. Entonces, en general, estos funcionan como un fototubo, un tubo fotomultiplicador, ¿sí? Donde hay una película que es sensible a la radiación X y que brilla cuando impacta eso. Y una vez que brilla, bueno, esos fotones emitidos en la región ultravioleta o visible son detectados luego con el principio de funcionamiento del fototubo, el fotomultiplicador. La composición son ioduros de sodio, de talio, ¿sí? Y estos se llaman contadores de Centelleo. Después están los semiconductores. Los semiconductores tienen dos regiones, ¿sí? Una región N y una región dopada con litio, ¿sí? Donde los rayos que pasan por una ventana de berilio, ¿sí? Producen una separación de carga en este semiconductor y este está dopado para aumentar la conductividad y promover la separación de cargas y esa separación de cargas se mide, ¿sí?
o esa corriente general se mide y idealmente debería ser proporcional a la potencia de radiación X, ¿sí? Entonces hay varias formas de detectar la radiación X. Entonces podemos tener la fuente, podemos tener los filtros y podemos ahondar en lo que serían los semiconductores, ¿sí? ¿Cuál es la técnica más usada? Es la fluorescencia de rayos X, ¿sí? La fluorescencia de rayos X te permite detectar elementos desde el oxígeno en adelante, ¿sí? No es destructivo, ¿sí? Y es relativamente rápido, ¿sí? Hay tres tipos: dispersivo en longitud de onda, dispersivo en energía y los no dispersivos, ¿sí? Los dispersivos en longitud de onda deberían tener un goniómetro para hacer la selección de la longitud de onda y la detección de la longitud de onda emitida, ¿sí? Y hay algunos que te detectan un solo canal, o sea, se lo pone a ¿no? A una cierta cantidad de Armstrong y está detectando ahí, ¿sí? Pero en cambio hay otros que son multicanal, que tienen varios ondas en Armstrong y seleccionar varias simultáneamente, o ser secuencial, hacer un barrido, primero uno, después otro, después otro. Entonces sería algo parecido a lo que son los espectrofotómetros de barrido, los espectrofotómetros eh, de arreglo de diodo, o sea que te pueden detectar toda la longitud de onda. Esos serían los multicanales o simultáneos, ¿sí? Los costos rondan más o menos esta cifra, ¿sí? Te permiten detectar hasta 24 elementos, ¿sí? Si, por ejemplo, usted trabaja en la minería, el equipo que deberían tener es un fluorómetro de rayos X, ¿sí? O sea, ese es el equipo que deberían tener de bancada para determinar la composición, ¿sí? Si quieren ver el grado cristalino, irían a un equipo de difracción de rayos X, ¿sí? Pero de entrada deberían tener un detectar la fluorescencia de rayos X. Después están otros los dispersivos, que básicamente interactúan con la muestra, emite, y esta señal aquí en un detector produce una señal eléctrica, ¿sí? Esa señal eléctrica es proporcional a la cantidad emitida, ¿sí? Pero ya no hace un barrido de longitud de onda, ¿sí? Este es uno dispersivo. Eh, Podrían tener uno no dispersivo, ¿sí? Tiene una fuente de radioisótopo de hierro 55, eso produce la fluorescencia del analito, y luego pasa por un filtro y entra un detector, que es un contador proporcional, ¿sí? Cualquiera de los otros detectores que no proporcionales. Es un equipo, como tener un fotómetro, sería un equipo no dispersivo, ¿sí? Se puede hacer análisis cual y cuantitativo, ¿sí? Cualitativo, porque bueno, se sabe a dónde se sitúa cada una de las líneas de emisión. Este es uno dispersivo, ¿sí? Fíjese que aparece en función, perdón, este es uno con selector de longitud de onda porque aparece el goniómetro ahí, ¿sí? Entonces esto ya está incluso tabulado bueno, los equipos tienen algoritmos que si detectan varios titanios, esto te van diciendo la composición o calculando qué material podría ser, ¿sí? Pero también se puede, aparte de esa la identificación, se puede hacer un análisis cuantitativo, pero tenías que tener los patrones calibrados, ¿sí? Eh, Estas muestras se pueden analizar sólidas, obviamente, ¿no? Espectro de Perdón, muestra profe, ¿cómo hace el análisis cuantitativo? con un patrón. O sea, si quieres detectar, por ejemplo, cobalto, tendrías que tener una muestra de cobalto puro 99,99% pureza. Ah, y se comparan los espectros Y entonces. comparar los espectros, y no es simple la cuantificación, pero se puede hacer. No es tan simple como hacer una curva de calibración. Bien, bien.
Pero análisis semi-cuantitativos se pueden hacer rápidamente con esto. Y para hacer cuantitativo, bueno, tendrías que tener las probetas de todos los datos para colocarlas en como referencia y bueno, de ahí ves la intensidad de la señal que obtienes en las mismas condiciones instrumentales. Bueno, aquí hay un espectro para una dispersión de energía. ¿Sí? Bueno, de acuerdo al canal que se esté observando, bueno, aparece hierro, cromo, ¿sí? Aluminio, por ejemplo, níquel, cobalto, ¿sí? Siempre lo que hacen mineralogía son los ideales estos. ¿Sí? Algunas aplicaciones, ¿sí? Control de calidad, metales de aleaciones. Por ejemplo, se usa mucho para bromo y plomo en gasolina, ¿sí? El plomo es el antidetonante que se usaba hasta hace un tiempo, entonces está regulada la cantidad de plomo de 3 kilos que tiene la gasolina, porque bueno, es un contaminante ambiental. Metales alcalinos en aceite lubricante, ¿sí? Por la propiedad corrosiva que tiene, ¿sí? Y la capacidad de formar hidróxido. Y bueno, contaminantes atmosféricos, que sea las micropartículas que están en el aire, se puede determinar la composición. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, son espectros sencillos, no hay interferencias, es no destructivo, es rápido, ¿sí? O sea, hay cámaras que puede poner un pedacito de material, puede poner una roca, ¿sí? Bueno, ya hemos dicho que es rápido y bueno, tiene bastante exactitud y precisión. En cambio, los métodos de absorción por rayos X no son muy difundidos. Método engorroso, las determinaciones llevan más tiempo, ¿sí? Eh, pero bueno, no son tan difundidas, ¿no? Entonces aquí habría que aplicar la ley de Beer para la absorción de rayos X. Y la difracción lo que te permite es identificar los compuestos cristalinos, como ya hemos visto, ¿sí? Siempre tiene que ser un cristal, si no, no te da el difractograma, ¿sí? Te permite a veces elucidar productos naturales si forman sólidos cristalinos covalentes, ¿sí? Etcétera. Bueno, es así como aparecen zonas brillantes y zonas oscuras. Si ustedes después cortan esto, ¿sí? Lo que aparecen son estas liñitas que veíamos ahí. Una posición, otra en otra y otra en otra, ¿sí? Que serían estas líneas. Una ahí, otra ahí, otra ahí, otra ahí. ¿Mm? Entonces, ese sería el difractor. Entonces, te permite saber a dónde aparece, a qué ángulo aparece, por ejemplo, el hierro en este caso. Pero si habría plata, aparecería en otro lado. Entonces, vos dirías, ah, bueno, como estos difractómetros, la forma en la que se pone la muestra es una muestra en polvo, ¿sí? Entonces se supone que la distribución de hierro y plata es homogénea, entonces se puede decir que hay plata, pero la posición, ¿sí? O por ejemplo que tengo hierro-níquel formando una aleación, ¿sí? Voy a detectar la posición en el ángulo de difracción para el níquel, pero también podría deducir si eso está segregado, es decir, si está aparte como una impureza, el níquel, o si está íntimamente metido dentro de la red cristalina, porque los parámetros de red, ¿sí? O sea, los parámetros, el D, por ejemplo, de la red cristalina, no va a ser el mismo para el hierro que para la aleación de hierro-níquel. Entonces, en ese caso, verías, por ejemplo, que este está un poquito desplazado hacia un lado, hacia el otro, este también y este también. O sea que también te permite predecir si están formándose aleaciones o no, o si son mezclas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y aquí es para un mineral determinado, como la base de datos compara
Estos son posiciones que hay para diferentes minerales, para el vermiculita, parilita, por ejemplo, para el cuarzo, para el caolín. Entonces, este es el espectro real y cada uno de estos marca la posición en el difractograma para las sustancias puras. Y en función de la sensibilidad para cada región, para cada cristal, lo vamos a decir, se puede generar un algoritmo en donde puedes sacar la composición aproximada de un material complejo o una mezcla, ¿sí? Entonces, bueno, una mezcla, qué sé yo, de arcillas tenía vermiculita, hilita, albita de calcio, cuarzo, caolín, ¿sí? Entonces, 2%, 36, 20, etcétera. Entonces, es muy útil cuando tienes algo cristalino, algo mineral, hacer difracción de rayos X. Bueno, aquí pueden ver algo al respecto. Por favor, les pido que exploren estos dos links que les dejo acá. Y obviamente el riesgo intrínseco de trabajar con radiación X, ¿no? Entonces, bueno, hay cierta cantidad que se llama tan bajo como sea razonablemente posible, que viene de esa sigla ALARP, ¿sí? As low as reasonable practical. Y, y bueno, que es una práctica en la cual vos te tienes que poner lo menos posible. Pero, por acá dice cuánto era. Bueno, se mide esto, se mide en sieverts, ¿sí? Que es la unidad para la exposición a radiación X, a radiación en general, que puede ser radiación gamma también. El límite de exposición son 100 milisieverts, ¿sí? Pero esos 100 milisieverts cada 5 años, ¿sí? Para los trabajadores radiológicos. Y que no superen los 50 milisieverts por cada año, ¿sí? Entonces, estos límites se fijan para la gente que está expuesta a radiación, ¿sí? Y también se hacen extensivos a la gente que trabaja en las centrales nucleares, ¿no? Creo que en las centrales nucleares es un poquito más grande. Eh, a ver, no tenía las referencias, pero lo puedo buscar. Entonces, cuando van a ustedes a hacerse una radiografía, han visto que el radiógrafo o el técnico en radiología se va a otra habitación, no está con ustedes, ¿no es cierto? O se aleja, quédate quieto, tener la placa, hace esto, se va a otro lado. Porque bueno, él prácticamente todo el tiempo está exponiéndose a la radiación X, ¿sí? No directamente, pero sí en el entorno donde se emite radiación X. A nosotros, si acumulamos esto en una radiografía o mucho menos, no nos vamos a hacer 50 radiografías o 20 radiografías en el año. Entonces, bueno, también los cuidados tienen que ver cómo se va acumulando esto y los efectos que pueden producir en la salud, ¿sí? No sé si alguien ha visto alguna película, cómo muere la gente que está expuesta a radiación nuclear, ¿sí? Pero una muerte horrible, es como que te quemas por dentro, ¿sí? Y bueno, después te fallan todos los órganos, Sí, etcétera, es como que pero se tiene van que ver con esto. desintegrando. Tal cual, es como que Por te... la película de Oppenheimer me Ah, suena. sí, sí, no la vi esa, pero vi de que tienen que ver con Chernobyl y, y bueno, es horrible el efecto. O sea, te cae el pelo. Sabemos que las radioterapias, por ejemplo, para el cáncer, lo primero que atacan son las células que se multiplican más rápidamente, las del estómago, el pelo, las uñas, etcétera. Pero eso es en dosis que se pueden controlar. Imagínense algo descontrolado como es una exposición letal a una fuga nuclear de un reactor nuclear. No es solo radiación X, gamma, partícula alfa, beta, electrones de alta energía, neutrones, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo eso forma radicales, vamos a decir, en todo nuestro organismo, destruye todas las estructuras y bueno, y eso no produce una falla sistémica en todos los órganos. Pero los más, eh, los localizados, ¿sí? Eh, los que te pueden dar la visión, ¿sí? El cáncer que se puede radioinducir y siempre hay que proteger a las mujeres embarazadas.
el gestante, ¿sí? Así que bueno, siempre hay que tomarse recaudos, y uno de los recaudos es el material ambiental que tiene placas de plomo, ¿sí? Y eso te protege, este, bueno, la parte del frente, etcétera, o la parte más expuesta. Bien, con esto tiene un pantallazo. La idea era que tengan un pantallazo general de la técnica, que sepan qué se mide, por qué se mide y en qué caso. Con eso es suficiente. Y en honor al tiempo, vamos a pasar a la parte Raman, ¿sí? La espectroscopía Raman, una espectroscopía muy particular, ¿sí? Una, es una espectroscopía, bueno, que tiene su auge después del advenimiento del láser, ¿sí? Pero tiene su explosión, vamos a decir, o la implementación así de efectiva instrumentalmente después de que abundan las fibras ópticas y los detectores CCD, que son detectores acoplados de carga, ¿sí? El láser primero porque se necesitaba una fuente coherente de mucha energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un efecto, una espectroscopia se, que se basa en la dispersión. Y la dispersión es aproximadamente esa cantidad con respecto a la incidente de la fuente, ¿sí? O sea que si yo debo detectar esta fracción de radiación dispersa, ¿sí? Bueno, el efecto Raman le ha valido el premio Nobel a un físico hindú, Raman, ¿sí? Eh, Basa en la interacción del campo eléctrico de la onda con los electrones del sistema, ¿sí? Y eso produce un cambio en lo que sería la polarizabilidad. O sea, induce un momento dipolar, un cambio debido a que esa molécula tenía una polarizabilidad que permitía eso, ¿no? Bueno, la dispersión se da en todas dirección y sentido, y aparecen estas técnicas que te permiten detectar esa dispersión, y la información que se recoge se divide en tres. Una que no tiene interés analítico porque básicamente ya la vimos, lo que es la dispersión Rayleigh, ¿sí? En los espectros de fluorescencia, por ejemplo, aparecía coincidiendo con la longitud de onda de excitación, ¿sí? Que se debía a un rebote elástico sin pérdida de energía eh, de las incidentes, que podía ser detectado en el espectrofluorómetro. Bueno, aquí imagínense que ocurre lo mismo, pero a la vez ocurren dos fenómenos. Uno que ya lo vimos, ¿sí? Que era el Raman anti-stock. Nosotros vimos el Raman anti-stock y vimos para el solvente que tiene inoxidilo aparecía otra bandita, ¿se acuerdan? Y a eso le llamamos dispersión Raman. ¿Eso recuerdan? Sí, sí, Bueno, sí. esa dispersión Raman se debe a una dispersión que tiene un poquito más de energía que las incidentes, ¿sí? Un poquito menos, perdón, era no, era la Stock, la dispersión Stock, estoy diciendo bien. O sea, la frecuencia incidente menos ese delta de energía. Pero también se produce otra, la de anti-Stock, que es la energía o la longitud de onda más un delta de energía. Y eso se debe a que lo que induce estos cambios en la energía de la incidente es un fenómeno de dispersión, pero debido a la contribución de los estados vibracionales, ¿sí? Entonces, en un diagrama de energía, si la línea de stop, o sea, partiríamos de aquí y bajaríamos ahí, pero puede ocurrir que o sea, no vuelva al estado fundamental, ¿sí? Y obtenga esa diferencia dispersa. Esto, en un diagrama de Jablonski,
se representa no con los estados vibracionales, sino con los estados, sino que hay estados virtuales, ¿sí? Eh, porque no se pueden, no se representan aquí los estados vibracionales, sino que están representados aquí. Entonces, para poder explicar el fenómeno, lo que se hace, bueno, se va hasta ese estado, pero no vuelve hasta abajo, ¿sí? O sea, cuando vuelve a este estado, eso sería la dispersión Rayleigh. Pero resulta que para la línea esto, que eso no vuelve totalmente, entonces vamos a decir que la molécula se guarda una fracción de esa energía y esa energía produce un cambio vibracional, ¿sí? En cambio, la línea anti-stop no parte de el estado fundamental, sino parte de primer estado vibracional y vuelve a otro, o sea que aparece con más energía, fíjense. ¿Sí? Entonces, aparecen dos líneas. Una línea que está a menor en longitud de onda con respecto a la longitud de onda de excitación y otra que aparece a mayor en longitudes de onda, ¿sí? En general, bueno, ya vamos a ver la parte de la intensidad. Eh, Debe haber un cambio en el momento dipolar, ¿sí? Un cambio en la polarizabilidad, ¿sí? Esto se debe a que, bueno, la distribución de electrones en una molécula simétrica puede cambiar debido a la polarizabilidad de la nube que tiene, ¿sí? Entonces, los espectros Raman van a aparecer en las moléculas que tengan modos vibracionales simétricos y que sean posibles polarizarlo, sería, o tengan una polarizabilidad apreciable, ¿sí? Porque esto tiene momento dipolar cero, ¿sí? Pero sí se puede inducir la polarizabilidad. Entonces, una diferencia entre el infrarrojo y el Raman es que el infrarrojo, eh, las moléculas que dan modos activos en el infrarrojo tienen momento dipolar eh, permanente o no nulo, ¿sí? Y en cambio, para la espectroscopía Raman hay un cambio en la polarizabilidad, ¿sí? Estas Profe, dispersiones, perdón, aparecen, digamos, los espectros Raman cuando la molécula tiene momento dipolar nulo, pero que puede inducirse el momento dipolar. sí, sí, porque bueno, tiene una polarizabilidad apreciable, eso es, ¿sí? Ok. El alfa. Entonces, y a veces los espectros Raman coinciden con los espectros, la posición de la banda, ¿sí? Coincide con los espectros infrarrojos, pero cuando hagan alguna fisicoquímica avanzada, no sé si han visto los grupos espaciales, los grupos puntuales espaciales, los grupos espaciales puntuales, No, o los grupos geométricos CBH, S1, una cosa así, bueno, no, bueno, no. esa- ese, ese cálculo físico-químico te permite determinar las matrices de los modos activos en infrarrojo y RAM, por ejemplo. Pero bueno, tiene que ver con la geometría de la molécula, etcétera. En físico-química seguramente en algún momento, en alguna físico-química avanzada, van a ver la molécula pertenece a un grupo puntual tanto, y ese grupo puntual tiene ciertos modos activos, tal, Raman en esto, ¿sí? Es un estudio un poquito más físico-químico que se hace de eso, y se pueden predecir los modos activos, por ejemplo. Pero hay moléculas que tendrán modos activos en el infrarrojo y modos activos en el Raman. Muchas veces coincidir, pero otras tanto no coincidir esos modos, ¿sí? Entonces podrían ser iguales o no los espectros Raman e infrarrojo, ¿sí? La diferencia es que en el infrarrojo ustedes están viendo absorción, otra instancia, ¿sí? En cambio aquí están viendo la dispersión, ¿sí? Y la dispersión que va a ser detectada en un detector que tiene que discernir entre la radiación Rayleigh, o sea, la radiación Rayleigh es muy intensa, ¿sí? O sea, la relación es entre 10 a la 3 y 10 a la 6, o sea, entre 1000 y 1.000.000 de veces más débil la dispersión de Raman que la dispersión Rayleigh. Entonces, la óptica de ese tipo de instrumentos es muy particular. Tiene filtros para deshacerse de la línea principal del láser, o tiene algoritmos que te permiten restar esa dispersión Rayleigh, y ahí recién pueden observarse las líneas RAM. ¿Sí? Bueno,
tiene muy poca sensibilidad, muestras muy concentradas, ¿sí? Y bueno, antes del advenimiento de los láseres de alta intensidad, la adquisición de esto era acumular y acumular, y eso te podría llevar horas, ¿sí? Entonces, los láseres de estado sólido, sobre todo de alta energía, la tecnología de fibra óptica y el advenimiento de esos nuevos detectores más sensibles y que podían ser acoplados a una fibra óptica y que te permitían tener una sonda y eso introducir dentro de cualquier muestra, han hecho que la espectroscopía Raman tome relevancia y haya pasado por un auge y todavía está en él, ¿sí? Bueno, algunas de las eh, características o condiciones que tiene la dispersión Rayleigh, ¿sí? Y cómo es con respecto a la intensidad de las líneas. La intensidad, como la línea stock parte del vibracional más bajo, ¿sí? Fíjense, el vibracional más bajo a temperatura ambiente, el estado más poblado es el primer electrónico en el vibracional más bajo, ¿sí? Por lo tanto, la concentración de moléculas que parten de aquí es mayor a la que parten del anti-stop. La señal de más intensidad a baja temperatura es la señal que está desplazada a menor en longitud de onda con respecto a la longitud de onda de láser, ¿sí? En cambio, el anti-stop, que está a mayor longitud de onda, tiene baja intensidad. Entonces, en general, a temperatura ambiente, las líneas que se estudian son las stock, las líneas stock. Pero a alta temperatura hay una inversión de la población. O sea, si aumenta la temperatura, de acuerdo a la distribución de Boltzmann, los más poblados son estos, no este el de abajo, ¿sí? Entonces, a alta temperatura, la transición anti-stop es la de más alta intensidad. ¿Eso se entiende? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, aquí se muestra un espectro característico, ¿sí? Apareciera la dispersión Rayleigh aquí, y con respecto a ese, el desplazamiento, entonces se toma delta de longitud de onda, entonces aparece como desplazamiento en centímetros menos uno. En general, así se lo ponen los espectros, ¿sí? Y en general no se pone las cuentas de intensidad, no importa cuántas sea, ¿sí? Porque la potencialidad de cuantificar con Raman no es tan buena, ¿sí? O es muy difícil hacer una cuantificación. Entonces, en general, se pone unidades arbitrarias, no se pone si esto es 100, si esto es 50, si esto es 1500, no se pone, ¿no? Pero fíjense que en este espectro se nota muy bien que las líneas stop son más intensas que las anti-stop, ¿sí? Se aparecerán 2,18, aquí menos 18, 3,14, así, ¿sí? Asociados a diferentes modos en los cuales hay cambio en la polarizabilidad, ¿sí? Bueno, algunas ecuaciones que sirven para deducir cómo es cuál es el modelo ondulatorio para dispersión Raman-Rayleigh, que en definitiva me da esta ecuación, ¿sí? Entonces, esta ecuación me permite, M era, déjenme ver, que no me estoy acordando. Bueno, M es el momento dipolar inducido, ¿no? Que hay una componente que se debe el primer término a la dispersión Rayleigh, y hay dos componentes más, ¿sí? Que uno resta y otro suma esa frecuencia debido a los estados vibracionales, ¿sí? Para la línea stock y para la anti-stock, ¿sí? Entonces, esta ecuación te permite describir la naturaleza ondulatoria del fenómeno Raman con esos tres términos. Rayleigh, ¿sí? La línea de stock y el término que describe a la línea anti-stock. ¿Hace falta que siempre las ecuaciones? No, ¿sí? Pero mírenla, por favor, como para tener idea que esto sí tiene eh, eh, un desarrollo matemático que viene de la naturaleza ondulatoria.
Bueno, y aquí algunos espectros comparados, ¿sí? Metileno, el lindeno. Fíjense que eh, el Raman aparece acá. ¿Mm? Algunos modos aparecen en Raman y algunos modos aparecen en infrarrojo. No siempre son coincidentes, pero por ejemplo para el lindeno son mucho más parecidos, ¿sí? Hace poco publicamos un artículo, bueno, después los muestras. Bueno, por ejemplo, para el dióxido de carbono, o sea, el estiramiento simétrico sería activo, ¿sí? Tiene momento dipolar cero, neto cero, pero la polarizabilidad diferente de cero. En cambio, el estiramiento asimétrico, ¿sí? Me daría un momento dipolar diferente de cero y una polarizabilidad igual a cero, lo cual haría que este tipo de modo sea inactivo en RAM, ¿sí? Pero activo en infrarrojo. Bueno, también la intensidad de los picos de Raman tiene que ver con la despolarización, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con cómo es la intensidad en el plano perpendicular y en el plano paralelo, ¿sí? Eso tiene que ver, define la polarizabilidad. Recuerden que la luz puede tener varias direcciones y está el campo eléctrico que está representado aquí puede tener muchas direcciones, una perpendicular y otra a 90 grados, ¿sí? Pero, o también puede ir girando esto, ¿sí? O sea, está polarizada circularmente, ¿sí? Entonces, la función de depolarización o el término de polarización tiene que ver con la intensidad en una dirección con respecto a la otra, ¿sí? O sea, es esta con respecto a esta, ¿sí? Perdón, ¿sí? Y, bueno, con respecto a la depolarización sería para números bajitos de eso, ¿sí? Eh, entonces, en ese caso decimos que está polarizada, o sea, porque que este cociente sea diferente de uno, ¿sí? Quiere decir que ha prevalecido la dirección no, la dirección vertical con respecto a la dirección perpendicular, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, hay una dirección preferencial para la propagación del campo eléctrico ahí. Entonces, eso quiere decir que polarizado. Y si esto es prácticamente lo mismo, esto se va a próxima a 1, es decir, la intensidad en esta dirección y en esta dirección es la misma, esto va a ser 1, entonces diferencial, entonces en ese caso tenemos que decir que esa no está polarizada, ¿sí? Bueno, el que haga algún curso de posgrado y vea, por ejemplo, la anisotropía de fluorescencia tiene que ver con esto, como eh, la emisión de radiación, en este caso es dispersión, pero también es válido para la emisión de fluorescencia, puede darse en direcciones preferenciales para la propagación del campo eléctrico. Entonces, y eso tiene después algunas aplicaciones o implicancias con respecto a la polarizabilidad de la molécula, ¿sí? Y, bien, a partir de la teoría de dispersión, pues, posible demostrar que la polarización máxima, ¿sí? Está entre 6 y 7. Y mientras que para la simétrica, la relación es siempre menor, ¿sí? Entonces, bueno, también hay que estar atento a si hay polarización o no, ¿sí? Y eso tiene que ver con la intensidad también que se puede llegar a observar en los espectros. Con respecto a las fuentes más usadas son estas. Láser de iones, sí que te dan ese, láser de estado sólido, neodymo vitrio aluminio granate, que da 1064, pero con doblador de frecuencia, y aquí pueden tener otras longitudes de 532, por ejemplo, es muy usado.
aunque el ion kriptón te da 531 prácticamente, el helio neón, el rojo, ¿sí? Hay otros que te dan 788 y 666 también, hay otros láseres, y en general hoy en día lo que más se usan son estos, ya no se usan láser de iones, ¿sí? Sino que se usan, bueno, láser de diodos directamente, ¿sí? O diodos láser, porque bueno, ya tienen la energía suficiente y el tamaño y la robustez suficiente para acoplarse a cualquiera de estos equipos. Bueno, aquí tienen un espectro Raman con láser de argón, ¿sí? Y aquí tienen uno con transformación de Fourier, ¿sí? Con láser diodo, ¿sí? Entonces, fíjense que siempre vamos a tener una función. En este caso aparece así como una gaussiana, pero muchas veces aparece superpuesta con la función de dispersión Rayleigh en función de la longitud de onda, que es algo que va bajando así. Entonces, siempre estos equipos tienen un algoritmo para corregir la línea de base. Vamos a decir, dicho de otra manera, los espectros Raman son horribles, vamos a decir, no, tienen mucho ruido, sí están distorsionados, y bueno, todos los software ya traen un algoritmo para corregirlos. ¿Mm? Los diferentes trenes ópticos que hay, ¿sí? Para muestras líquidas, por ejemplo, ¿sí? Láser, ventana, lente objetivo, esta es la muestra, ¿sí? Entrada al espectrofotómetro, ¿sí? Eh, Aquí tienen otro tipo de disposición, ¿sí? Fíjate que esto es un capilar donde se hace pasar varias veces, ¿sí? Por ese capilar, esto está sumergido seguramente y eso entra al espectrofotómetro, ¿sí? Ahí, perdón. Eh, Se puede medir directamente muestras líquidas, ¿sí? Se puede medir directamente muestras sólidas, se puede medir directamente muestras gaseosas. Es más, se puede medir, por ejemplo, aspirina sin sacarla de blister, ¿sí? Si el blister es transparente, sin que el blister interfiera en la determinación de cafeína, por ejemplo. O no sé si han visto algunos documentales no eran documentales, creo que parecían no sé si en Discovery o en Nat Geo, hay una serie donde llegan a los aeropuertos y uno, la policía aeroportuaria los detiene y los empieza a Sí, interrogar y a revisar el equipaje. ¿Vieron eso alguna sí, vez? alerta de aeropuerto. Exactamente, bueno, ellos tienen como una pistolita y esa pistolita es un espectrómetro Raman, ¿sí? Entonces, a veces agarran una bolsita, le apuntan con eso y directamente toman espectro, ¿sí? Y el espectro es comparado a una base de datos y dice, bueno, sí, este es un alcaloide, este es cocaína, etcétera. O sea que hoy en día ya tenemos espectrómetros Raman de mano, vamos a decir, ¿sí? Entonces se ha difundido muchísimo esta tecnología y esta técnica y bueno, hoy en día, gracias a las fibras ópticas, por ejemplo, se puede iluminar, mover, llevar a diferentes lugares y bueno, y eso enfocar en el detector y bueno, tener diferentes configuraciones o caminos ópticos. En el caso de las fibras ópticas, sí, las ondas tienen una fibra central, sí, y una fibra de iluminación y una fibra que recolecta la dispersión, ¿sí? Bueno, en este caso también va al monocromador y esta fibra, por ejemplo, está dedicada para ir a un microscopio, ¿sí? Eh, bueno, eh, los espectros Raman en los comienzos eran parecidos a los UV clásicos. Ahora, actualmente hay espectrómetros con transformación de Fourier, ¿no? Bueno, aquí aparece el espectro de polietileno, ¿sí? Eh, con un detector de germanio. Otro esquema para los que son con transformación de Fourier. Y por último,
Lo que tienes que son los dispositivos acoplados de carga que en un único disparo de láser te permiten determinar todo el espectro, ¿sí? No tienes que hacer un barrido, no necesito ¿Dispositivo acoplado de qué, profe? dispositivo de carga acoplado. Entonces, estos son un chip que tienen un sensor para todas las longitudes de onda ahí, ¿sí? Entonces, el advenimiento de esta tecnología te permite hoy en día, en ese circuito integrado, eh, obtener todo el espectro, ¿sí? Muy rápidamente. Y bueno, si obtienes un espectro en menos de un segundo, si puedes hacer estadística, puedes hacer acumulación de 100 espectros, de 200 hacer un promedio, etcétera, y aumentar muchísimo disminuir mucho el ruido y aumentar mucho la señal. ¿Sí? Bueno, eh, algunos ejemplos, ¿sí? Algunas de las aplicaciones, cualitativo, cuantitativo de sistemas inorgánico, orgánico, biológico. Es más, bien en base de datos para Raman, ¿sí? Se puede comparar con la base de datos e ir infiriendo qué material es o qué Y por último, les comento que en Inviornatec, en el laboratorio de microscopía avanzada, tenemos un que tiene un espectrómetro Raman eh, adosado, vamos a decir. Sí, sí. Bueno, algo más al respecto, bueno, que te permite, no destructiva, no invasiva, te permite identificar, ¿sí? Y la muestra prácticamente no necesita preparación, ¿sí? Y le tenemos acoplado un microscopio de alta resolución espacial, como puede ser el microscopio confocal, ¿sí? Y bueno, todas las muestras a las cuales se puede aplicar. Algo de historia, bueno, ustedes ya saben eso, ¿sí? De stock, que dispersa con menor energía, y la anti-stock mayor energía, ¿sí? Y un ejemplo, el mismo ejemplo que teníamos antes para el tetracloruro de carbono, ¿sí? La explicación más o menos de los modos que contribuyen al Raman, que se debe al cambio de polarizabilidad, ¿sí? Fíjese cómo en el caso del polietileno el, el espectro Raman tiene mayor información, ¿sí? O modos activos que no aparecen en el espectro infrarrojo, ¿no? A ver, déjenme ver. ¿Ahí ven en pantalla completo? No, no. Ajá. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, básicamente, este es el equipo que está en el laboratorio. Tiene un detector acá. Déjenme que... Este es el detector. Este es el microscopio. ¿Sí? Y aquí se coloca la muestra. Se enfoca con objetivo. ¿Sí? Del otro lado, no se muestra aquí, están los láseres. Los láseres vienen, entran por ahí, excitan, se obtiene la imagen. Tienen un microscopio, tiene una fuente aquí que te permite obtener una imagen de transmisión o una imagen de reflexión, dependiendo si la muestra es sólida o es translúcida. Se puede poner un líquido, ¿sí? Em, entonces la imagen se colecta como un microscopio con focal recto, vamos a decir, no está invertido, aquí tiene la torreta de objetivo, pero a la vez el láser viene por el otro lado, entra acá, entra aquí, de ahí
entra en un monocromador de, de mucha resolución y dispersión lineal recíproca, o sea que tiene una longitud muy grande, ¿sí? Entonces te permite separar todas las longitudes de onda acá, ¿sí? Y enfocarlas acá en el detector, ¿sí? Estos son los láseres, ¿sí? Este es el diagrama, ¿sí? La muestra, el objetivo, el filtro, la apertura, la red de difracción y el detector este que es un CCD, ¿sí? Entonces ahí te permite ver todas las longitudes de ondas detectadas, ¿sí? Y eso se muestra aquí en pantalla. ¿Mm? Los láseres que tiene son 532, 633 y 785. O sea que tienes tres láseres. En general, te permite obtener mayor señal, pero las chances de que obtenga fluorescencia 532 es mayor que a 785, entonces en general la fluorescencia, si bien tiene señales de dispersión más altas aquí, un poco menos aquí, un poco menos aquí, en esta región y a menor longitud de onda podrías tener mucha fluorescencia. Es decir, que la muestra florece, eh, va a ingresar el detector de fluorescencia y va a necesitar, bueno, hacer un trabajo adicional de filtrado de la fluorescencia, ¿sí? Y a 785 tienen los espectros casi libres de fluorescencia, pero las señales son menos intensas. Entonces, siempre se prueba, se va con el 785, si no se obtiene buena señal, se va de 633 y de ahí sucesivamente hasta llegar al 532 si fuera necesario. Deberían ser dependientes de la longitud de onda del láser, los espectros de posición. Sí, Fíjense en esto, un espectro 532 y este es 633. ¿Qué pueden decir al respecto? que son independientes de la longitud de onda. Ah, muy bien. Son independientes, ¿sí? Lo que sí va a variar o sea, la posición de las transiciones es independiente. Lo que sí puede variar es la intensidad relativa, ¿sí? En el de 532 va a tener señales más intensas que en el de 633, pero la posición, fíjense que es la misma prácticamente, ¿sí? Y ¿por qué? Porque la intensidad dispersada varía o es proporcional a 1 sobre lambda a la cuarta, ¿sí? Entonces, cuando esto es más chico, la intensidad es más grande. Entonces, a menores longitudes de onda, mayor intensidad de la dispersión, ¿sí? Pero si te vas, por ejemplo, a los estados fluorescentes, y la fluorescencia es más intensa que la dispersión, entonces ahí vas a tener un problema. ¿Se entiende? Entonces, siempre va a haber una relación de compromiso a la hora de, de seleccionar el láser. Y bueno, si no observa fluorescencia, para aumentar la señal tienes que empezar a aumentar la intensidad del láser, ¿sí? Y la aumenta hasta que tengas una relación señal-ruido óptima y te quedas con eso. Bueno, algún efecto con respecto a la espacial, ¿sí? Entonces esto permite, de acuerdo al objetivo que tengas y al láser que tengas, obtener una resolución espacial, ¿sí? O sea, obviamente cuando más magnificación tengas, mayor resolución espacial, pero eso también depende de la longitud de onda del láser, ¿sí? Entonces, la resolución espacial que se puede obtener ahí en Z, ¿sí? Son como 0,9 micras por ahí, con el de 100 por, ¿sí? Con el de 50 por una micra, por ejemplo, pero si usas un láser 532, 700 nanómetros, ¿sí? O sea, resoluciones Z. Y como los microscopios confocales te permiten hacer un seccionamiento óptico, entonces vos de imágenes a diferentes profundidades, ¿sí? Y eso te permite hacer como una reconstrucción.
Se te permite hacer un mapeo en X y en Z. Entonces, bueno, se puede obtener imágenes bidimensionales y tridimensionales, en donde en esa imagen, si voy a tener una asignación de banda, le puedes decir, uy, disculpe, no sé qué le pasa a esto. Se trabó. Ah, disculpe, disculpe. Entonces, supongamos que tengas esta imagen ¿sí? Y le hayas dicho que asigne un color a una parte del espectro, a una banda que aparece, no sé, a 500 centímetros uno, otra a 300 y otra a 1500, y que le asigne colores. Si esto tiene diferente composición, ¿sí? Y puede asignar a esas regiones en el espectro, le puede dar diferentes colores. Entonces vos puedes tener un mapa de composición. ¿Eso se entiende? No. Sí, sí, profe. Bien. Y bueno, por último, nombrar simplemente que cuando tienen plasmones superficiales, ¿sí? ¿Sí? Que es el movimiento colectivo de los electrones cuando interaccionan con la radiación magnética, se crea un campo evanescente, ¿sí? Y ese campo puede intensificar la emisión RAM, perdón, no emisión, la dispersión RAM. Entonces, van a ver que se venden sustratos SERS, ¿sí? Que se deben a ese efecto eh, de plasmón superficial, ¿sí? De resonancia de plasmón superficial, que tiene nanopartículas, y esas nanopartículas, al interaccionar con el gas, ¿sí? Se mueven colectivamente, y esos plasmones lo que producen es una región de un campo eléctrico muy especial que se llama el campo evanescente. Y ese campo evanescente lo que hace es aumentar la intensidad de la señal Raman. Entonces, se puede exaltar la señal Raman usando nanopartículas o este tipo de sustratos, ¿sí? Entonces, eh, aquí hay algún ejemplo. Fíjese. BP, que es, uy, no recuerdo qué es, BP. Ah, aquí estamos. Eh, bueno, derivado de, no veo bien qué es ahí, bueno, vipiridina, no sé. ¿Sí? Dame un segundito para que vea bien. Bien, es el 1,2-bispiridinametileno, ¿sí? El BP. Un segundito, por favor. Ya los comparto. Bueno, no me deja, no sé por qué, pero bien, no me dejaba hacerlo grande de nuevo. Bueno, lo que les quería mostrar es eso, cómo se intensifica, ¿sí? Cuando usan nanopartículas, ¿no? O sea, el plasmón superficial lo que hace es intensificar, ¿sí? Las señales RAM. Esto es sin
con nanopartículas, fíjense la intensidad como se multiplica por, no sé, más de 10.000, por 15.000, ¿sí? Y aquí también aparece para la L-alanina, ¿sí? Eh, hay diferencia aquí, ¿sí? Y aparentemente aquí no intensifica, ¿no? Bien. Entonces, el uso del SARS. Por último, todas estas facilidades instrumentales están, o sea, en un sistema que se llama sistema de grandes instrumentos. Ese sistema de grandes instrumentos es un sistema nacional en el cual eh, tienen diferentes sistemas. Por ejemplo, el sistema de microscopía. Ahí pueden encontrar los microscopios Raman, los microscopios de fluorescencia, los microscopios eh, ópticos de super resolución, los microscopios eh, electrónicos, de barrido, de transmisión, etcétera, ¿sí? El sistema de rayos X, para encontrar todos los referidos a rayos X. El sistema de masa, para encontrar todos los referidos a espectrometría de masa. Entonces, eh, cuando ustedes tengan alguna eh, quieran analizar algo, por ejemplo, quieran investigar si hay un equipo de gran porte en, en el sistema nacional, empiezan a buscar. O sea, van al buscador de equipo, o una vez que entren aquí al sistema nacional, hasta acá, ¿sí? Ustedes pueden gestionar turnos ahí, pero va a aparecer un mapa, y de ahí van a poder ver Santiago del Estero, seleccionan, y ven, por ejemplo, el sistema de citometría de flujo, o el sistema de cálculos computacionales, etcétera. Entonces van a ver dónde están situados a lo largo y ancho del país, y van a tener un número de contacto, un email de contacto, donde van a poder hacer las consultas para sus investigaciones o para un servicio, etcétera. Bien, bueno, creo que con eso ya tengo un pantallazo. ¿Alguna duda, consulta? Por ahora, Bien, bien. Bueno, en breve subo este material sí, a eso te iba a la, decir, así lo teníamos al para el aula viernes. virtual. Justo le iba a decir ¿Cómo? si lo podía subir, así lo teníamos para el viernes. Sí, sí, cómo Profe, el no. viernes Sí, sí, tenemos sí. práctica de rayos Rayos X, X, ¿sería? creo. De rayos X. Bien, 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 perfecto. Bien, con la profe Mariana, ¿no? Ah, bien, perfecto. Sí, sí. Bien.